podcast es presentado por Anáhuac Media, una coproducción del Centro de Medios y la Escuela de Comunicación de la Universidad Anáhuac Querétaro. Ahora escuchas Legalmente hablando, sintoniza tus derechos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días a todas y a todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a la comunidad Anáhuac y en especial a quienes integramos la Facultad de Derecho de esta universidad. Y precisamente la Facultad de Derecho, preocupada por justamente la reforma constitucional en materia de reforma judicial, nos hemos propuesto hacer una serie de programas, una serie de cápsulas en las que invitemos a quienes van a participar en este proceso. Y para nosotros es, la verdad, nos llena de mucho orgullo poder invitar a alguien, a una profesionista muy destacada en el ámbito jurídico y que queremos que nos platique quién es, de dónde viene, cuál es su experiencia, digamos, en el ámbito jurídico. Y bueno, ella nos acompaña el día de hoy y su nombre es Jazmín Bonilla García, destacada profesional en el ámbito jurídico mexicano y con sin duda una sólida trayectoria en el Poder Judicial de la Federación, pero dejemos que ella nos platique. Bienvenida, licenciada, y bueno, pues primero que queremos saber quién es Jazmín Bonilla García, dónde nació, dónde estudió, cuál es su hoja de vida, tanto en el ámbito personal, ¿verdad?, para que te vayan conociendo, y profesional, desde luego. Bienvenida. Muchas gracias y gracias primero que nada por la invitación. Para mí es un placer estar aquí con la comunidad Anáhuac Querétaro y la verdad estoy fascinada con sus instalaciones, me encanta. Pues Jazmín Bonilla es una mujer de 40 años, soy una mujer de 40 años, una ciudadana común y corriente, ciudadana, hija, hermana, amiga, deportista, intensa. Soy licenciada en Derecho por la Universidad Panamericana, nací en la Ciudad de México y ahí he vivido prácticamente toda mi vida, excepto una temporalidad en la que por motivos de trabajo tuve que mudar mi residencia a Acapulco, Guerrero. No suena tan a vacaciones como ustedes piensan, no estuve de vacaciones, estuve trabajando, casi no veía la playa, estaba trabajando en un juzgado en aquel momento, y bueno, estudié la licenciatura en la Universidad Panamericana, tengo una maestría en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, y estoy terminando el doctorado, ya culminé la parte académica del doctorado, soy doctoranda porque estoy con el proceso de la tesis. También de doctorado en Derecho, también en la Universidad Panamericana. Y pues nada, la verdad es que pues crecí en una casa, pues normal, ¿no? Mi papá fue mecánico, ya falleció, fue mecánico de calle, aprendió en las calles, ¿no? Mi papá no tuvo oportunidad de terminar la primaria. Mi mamá es comerciante, actualmente es comerciante, y tampoco tuvo la oportunidad de terminar sus estudios. Y la verdad es que de ellos aprendí que en la vida hay que luchar y que hay que hacer lo mejor que puedes con todas las herramientas que tienen. Y me enseñaron a trabajar muy duro. Entonces, desde chiquita me dediqué a estudiar completamente, a echarle muchas ganas a la escuela. Fui becada en la preparatoria y en la universidad, entonces no podía bajar mi promedio, tenía que estudiar. Y pues actualmente me desempeño como magistrada de circuito, pero estoy comisionada en la Suprema Corte de Justicia de la Nación como secretaria de acuerdos de la segunda sala. O sea que tienes, digamos, una carrera, digamos, judicial, que eso, digamos, en términos de quienes vamos a votar por el próximo, quienes se integrarán el próximo Poder Judicial Federal, pues creo que el perfil sin duda tendrá que tomarse en cuenta para nosotros, ¿no? Para los ciudadanos de a pie. Y bueno, pues es interesante ver que tienes una carrera judicial entonces, porque entiendo
que veniste, digamos, desde abajo. Cuéntanos un poco de esta parte de tu carrera y de tu trayectoria profesional en ese ámbito. Pues mira, entré al Poder Judicial de la Federación a los 19 años. Te decía hace ratito que tengo 40, este año cumplo 41 ya. Entonces entré a los 19 años como meritoria. Para quienes no estén familiarizados con este concepto, el meritorio es el que hace méritos para ganarse una plaza. Entonces estuve casi un año, un poquito menos de un año como meritoria, y pues por fin, o sea, valoran mi trabajo, mis capacidades, mis aptitudes, y me dan un nombramiento como oficial judicial, que en términos judiciales no mucha gente lo sabe, pero el oficial judicial es el que está aprendiendo el oficio de ser juez. Okay. Entonces, pues como oficial judicial te tocan las pasantías, ¿no? Lo que se llaman pasantías en los despachos, pues en el Poder Judicial es el oficial, el que está aprendiendo cómo vas a ser juez. Entonces, estuve toda la carrera como oficial judicial porque para tener la carrera de Derecho, para poder tener un cargo de carrera judicial se necesita tener el título. Entonces, una vez que terminé la carrera, presenté los exámenes de aptitud que se necesitaban para entonces ser secretaria. Los secretarios somos quienes nos encargamos de la elaboración de los proyectos de sentencia para que sean los titulares, jueces, magistrados, ministros, los que autoricen nuestras propuestas. Una enorme responsabilidad, ¿no? Y una enorme labor, es revisar todos los expedientes que te pasan de inicio a fin e idear en tu cabeza cuál es la solución justa para cada caso concreto. Oye, y en esta parte justamente pensando en el activismo del Poder Judicial, ¿no? De ahora más que nunca, ¿no? A partir, desde luego, de la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos, donde es menos constitución y más interpretación, donde ya, digamos, los jueces tienen que ponderar, ¿no? El sentido de la ponderación, muchos elementos, y ya no es, revisar la norma jurídica y acatarla tal cual, ¿no? En la sentencia, ¿no? ¿Cuál era la visión, digamos, que en ese momento tenías en el momento de ir proyectando, haciendo estos proyectos, ¿no? de sentencia? ¿Cuál era la visión tuya, ¿no? Desde luego con base en principios, desde luego, jurídicos, constitucionales y generales, pero ¿cuál era la visión que tenía en ese momento Jazmín Bonilla? Pues mira, a mí desde antes de la reforma del 2011, yo siempre fui de las personas que consideraba que nuestras normas es un sistema y que no puedes a rajatabla aplicar la ley. Siempre se tiene que interpretar. Esto del principio de legalidad, de que todo está contenido en la ley, es muy complicado. O sea, es imposible que las leyes prevean en abstracto todo lo que puede pasar en el mundo, ¿no? Pues es muy fácil decir, el que le preste un servicio a otro hace esto. El que entregue la propiedad de la cosa a otro y el otro pague por un precio, pasa esto, ¿no? Se llama compraventa. Es muy fácil, eso está muy fácil en la ley. Pero la ley no puede prever que si la cosa está medio descompuesta, medio rota, exacto, que si no es la del color que te prometieron, que si no funciona como debía, y aunque están las garantías, o sea, es imposible que la ley prevea todo lo que puede pasar en la realidad. Y entonces ahí es donde entramos nosotros. Las personas juzgadoras tenemos que interpretar con base en lo que está en la ley, cuál es el sentido que le tenemos que dar a la realidad. Porque hay muchas cosas que la realidad ya supera la legislación, ¿no? Todos los temas de inteligencia artificial, tecnologías aplicadas, pues todas estas cuestiones en que todas las redes sociales, está viendo ahorita creo que un tema muy importante de acoso, ciberacoso, ¿no? Está tipificado, no está tipificado, puedes denunciar, pero si no está prevista en la ley la sanción, vamos a dejar que una mujer víctima de ciberacoso se quede indefensa, ¿no? Se quede victimada, pues ahí es donde creo que entramos. En aquel entonces yo siempre pensaba que el derecho se tenía que interpretar y que teníamos las herramientas. La realidad es que el 133 constitucional siempre ha reconocido los tratados internacionales como normas obligatorias. Entonces, desde entonces yo pensaba que había que voltear a ver los tratados. Correcto. Ahora ya no solo lo pienso, ahora está en el artículo 1, no solo en el 133. En el 1 dice, todas las normas de derechos humanos valen lo mismo que esta Constitución. O sea, ahora sí nadie puede decir que los derechos humanos no existen. Ahí están. En esta experiencia justamente, porque o sea, me imagino que el momento de construir justamente la sentencia a partir justo de no solo de la norma jurídica lineal, ¿no? Esta interpretación lineal, sino también con base en estos principios y en lo que comentas, las materias que te llamaron la atención en su momento
porque entiendo que hay la especialización y que te fue, digamos, jalando, digamos, cuáles eran y por qué. No me lo vas a creer porque tengo ahora un perfil administrativista y de derechos humanos, derecho constitucional. En la carrera, la materia que más me gustaba de derecho era derecho penal. Era buenísima y me encantaba. Terminé por no decantarme por la rama penal por todas las implicaciones que tiene ser persona juzgadora de la rama penal en nuestro país. Pero, y después de eso, vas a decir que soy la mujer más impráctica, pero a la postre fueron las materias que más herramientas me dieron. Filosofía del derecho, Sin duda. argumentación jurídica. Yo en la facultad tenía una materia que se llamaba filosofía social, que era en general filosofía, no solo desde la perspectiva del derecho. Y me gustaban mucho los procesales, eso sí, derecho procesal constitucional, derecho procesal civil, teoría general del proceso. Creo que mis favoritas eran esas. Y a la larga, como comercio exterior me gustó muchísimo, competencia económica me encantó, esas sí son ya de mi ámbito de especialización. El derecho tributario se me hacía bien árido. Y mira, terminé revisando leyes fiscales también. Pero creo que lo que más me nutrió a mí fueron estas materias sociológicas, más de corte argumentativo, filosófico y sociológico, porque la labor que hacemos, o sea, la labor a la que me dedico a hacer sentencias, a proyectar sentencias, necesitas tener muchas habilidades argumentativas y mucha sensibilización filosófica para saber cuál es la solución más adecuada, más justa a cada caso. Totalmente de acuerdo. Y pensando que pues esto de formar parte de un poder, como es el Poder Judicial, o más allá de la reforma constitucional que hubo, pues ha habido siempre, en términos reales, un servicio profesional, un servicio civil de carrera pues bastante sólido en comparación con los otros poderes. El Consejo de la Judicatura, digamos, tuvo hasta en su momento un papel protagónico con estos concursos de oposición para que buscaras, ¿no? Alguna oportunidad, ¿no? Más adelante. ¿Por qué decidiste? Porque uno puede estudiar Derecho y dedicarse al litigio, ¿no? Y hasta ahí, o nada más llegar hasta, no sé, secretario de acuerdos, y bueno, pues siempre ya no quiero y mejor me voy por el lado corporativo, no lo sé. ¿Por qué te decidiste a seguir esta trayectoria, digamos, en el ámbito del Poder Judicial? Mira, te voy a contar un chismecito de mi vida rápido. Primer día de la Facultad de Derecho, mi primera clase fue Introducción al Estudio del Derecho. Ya sabes, la típica, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? ¿Cuántos años tienes? ¿De qué escuela vienes? ¿Y por qué estás aquí? Todo lo primero ya te lo contesté hace ratito, más o menos. Y cuando contesté por qué estoy aquí, la verdad es que dije, porque quiero hacer de México un país mejor. Porque quiero un México más justo. Y heme aquí. Excelente. Entonces, esa primera pregunta, no sabía yo que mi respuesta iba a definir mi futuro profesional. O sea, no estaba yo consciente. Por ahí no me acuerdo, creo que fue segundo semestre, un prestigioso gran corporativo de la zona de Santa Fe, de la Ciudad de México, invitó a los mejores promedios de la facultad y pues una estaba ahí, ¿no? En esos promedios. No me gustó la dinámica, o sea, nos invitaron a conocer el despacho. La idea era que hiciéramos unas prácticas en verano y si te gustaba el despacho y a ellos les gustaba tu trabajo, podías entrar a la organización piramidal que tienen y ya dijeras tú en cuál te gustaba para crecer y así. La verdad es que desde ahí, o sea, el despacho increíble, súper bonito, la gente muy amable, por supuesto, no me llamó la atención. O sea, la manera en la que los socios se comunicaron con nosotros y lo que nos explicaban que hacían, no nutría este afán de justicia que había en mí. Entonces, poco tiempo después se me presentó la oportunidad de estar de meritoria en un tribunal y pues la tomé, porque además tuve oportunidad de estar con un gran magistrado de circuito al que le aprendí muchísimo y tiene grandes capacidades. Entonces me enamoré del Poder Judicial. Y ya desde ahí decidiste, me quedo en el Poder Judicial, y aún porque entiendo que el trabajo en el Poder Judicial es un trabajo bastante arduo, intenso, muy demandante, de mucha responsabilidad, y aún así tú continuaste ahí hasta llegar a magistrada. Así es, decidí seguir la carrera judicial.
mi asesor de tesis doctoral me dicen, a ti te pueden sacar, siempre me lo ha dicho, a ti te pueden sacar del Poder Judicial, pero jamás van a sacar el Poder Judicial de ti, ¿no? Entonces, eso me marca mucho, el poder impactar en la vida, aunque sea de una persona, a través de una sentencia, cumple en mí ese sabor de ayudé a alguien, impacté, disminuí las injusticias. Para alguien, disminuí las injusticias, o le hice, o sea, o esa persona cree que sí hay quien Y es bonito porque ocupe. ahí con lo que comentaste al principio combinas, digamos, la parte del estudio del derecho tal cual, la norma jurídica, pero también de los principios. Y cuando hablas de la filosofía del derecho y cuando hablas de otros elementos, ¿no?, que aderezan perfectamente el sentido de una sentencia incluso y el sentido de hacer justicia, ¿no? Que claro, eso es lo que al final justicia, equidad, prudencia, todas las virtudes cardinales que justamente aprendemos en filosofía. Oye, y por último, estamos a punto ya de concluir y esperamos tenerte pronto nuevamente en la Universidad Anáhuac Querétaro y en la Facultad de Derecho. Y me gustaría preguntarte, ¿por qué aspirar a ser ministra de la Suprema Corte, el máximo honor que alguien puede tener, digamos, en el Poder Judicial? ¿Por qué? O sea, yo diría, pues yo ya hasta magistrado, es una muy buena posición, hasta ahí me quedo. ¿Por qué aspirar hasta esto último? Y una última, y con esto conectar con una última reflexión que nos pudieras hacer, por favor, Jazmín. ¿Por qué aspirar al cargo de ministra? Porque conforme están hechas las leyes, en México la ley de amparo y la ley la que rige las acciones de inconstitucionalidad y las controversias, que son los juicios que elementalmente conoce la Corte, son las resoluciones que tienen impacto en todo el país. Exacto. Lo que decide la Suprema Corte permea, impacta en todos los juzgados, en todos los tribunales, en todo el país. Fija un criterio relevante de cómo operan los derechos o cómo deben ser interpretados los derechos en todo el país. ¿Y por qué aspirar? Porque creo que la justicia debe modernizarse. Creo que la justicia debe empaparse de todo esto que llamamos perspectiva de género, perspectiva de persona migrante, perspectiva de comunidades indígenas. Pienso que la justicia puede hacer más por estos grupos vulnerables y por la ciudadanía. Y me parece que desde la Corte se puede hacer una justicia, la llamaré fresca, ¿no? Impartir justicia de una manera fresca. A lo mejor es muy coloquial el concepto, pero una nueva justicia con una nueva visión que se dé cuenta de la realidad social y que cómo impacta lo que hacemos en el Poder Judicial de la Federación en la ciudadanía. Entonces, pues creo que es el cargo en el que más se puede impactar, con independencia de que hasta antes de septiembre, que existía la carrera judicial, o los cargos de juez y magistrado que existían como carrera, pues ya estoy en el último, o sea, yo ya soy magistrada y ya estoy en el último eslabón de la carrera. Entonces, ¿por qué ministra? Porque yo decidí hacer carrera y con eso culminaría mi etapa, que aunque antes de la reforma los ministros no tenían que ser de carrera judicial, yo siempre aspiré al cargo, ¿no? Como parte de la carrera. Oye, pues qué interesante, y pues me gustaría, ya por último en esta parte de la reflexión que nos haces y que nos gustaría que la comunidad jurídica de la Anáhuac Querétaro y en general la comunidad desde luego de la Universidad Anáhuac Querétaro supiera. Una mujer de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿qué significa en estos tiempos? Por último, en esta parte de la reflexión, para concluir. Mira, ya se me quebró la voz. Pues mira, por primera vez hay una disposición constitucional que obliga a que la mayoría de la Corte sea de mujeres. 5 mujeres por 4 hombres. Eso es impresionante, ¿no? Por primera vez en el país hay una mujer presidenta. Por primera vez tenemos el Congreso más paritario, ¿no? Está un poco más en proporción número de mujeres y hombres. Exacto. Ya es hora de que también un tribunal constitucional tenga paridad de género. Y no es poco. ¿Por qué? Porque las mujeres podemos nutrir de una perspectiva
muy distinta. Conocemos de viva voz todo esto que a veces la gente piensa que no existe en la violencia de género, el acoso sexual, el acoso laboral, existe. Y todas las mujeres lo hemos padecido. Y somos sensibles al tema, ¿no? Para mí representa una lucha de años, ¿no? El 8 de marzo no es en balde, claro. se conmemora porque hay una lucha de mujeres detrás por la conquista de derechos. Y para mí es altamente relevante porque pudiera ser que se piense que ya alcanzamos la igualdad formal, ¿no? En términos legales, pero la igualdad en términos reales, en términos materiales, no la hemos alcanzado y estamos muy lejos. Y esto es un pequeño, gran paso para alcanzarla. Oye, pues muchísimas gracias por compartir toda tu experiencia, tu trayectoria y tus aspiraciones, ¿verdad? En el Poder Judicial te deseamos mucho éxito y sin duda creo que tiene los elementos, digamos, de sensibilidad social, que al final es la parte que legitima a la institución. Esto es lo que busca, ¿no? Te agradecemos mucho y esperamos verte pronto en las instalaciones de la Universidad de Anáhuac Querétaro, invitadas desde luego por la Facultad de Derecho. Muchas gracias a Jazmín Bonilla García, le agradecemos mucho y pues nosotros damos por terminada esta cápsula. Les agradecemos mucho a la comunidad jurídica Anáhuac y nos vemos muy pronto. Gracias. Una producción de la Facultad de Derecho y Radio Anáhuac.